Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, a la celebración del Día del Historiador en honor ahora al distinguido maestro Enrique Florescano. Enrique, sabemos que nos estás escuchando. Antes que nada, mandarte un abrazo virtual y bueno que esta pequeña ceremonia es para ti, con el cariño que todos te profesamos. Muchas gracias. Y me voy a permitir leer una carta, Enrique, que tú escribiste para el Día del Historiador y que yo le he guardado como una de las grandes joyas aquí en el Centro de Estudios. Voy a leerla tal cual como la escribiste. Dice: bienvenidos, saludamos con cariño a todos los aquí presentes y también a nuestros colegas ausentes. En aquel momento me acuerdo que fue una comida que se dio aquí en el Salón Grande con historiadores, la mayor parte de ellos directores de instituciones, y aquí dirigió estas palabras. Dice: Manuel Ramos, nuestro generoso y cordial anfitrión, me ha pedido que diga a ustedes unas palabras acerca de la ocurrencia de reunir este día un grupo variado y representativo del numeroso gremio de historiadores. Hace un mes o poco más, Clara García, Manuel Ramos y yo, comiendo en este lugar privilegiado, comenzamos a hablar acerca de lo grato que sería reunirnos con otros colegas, sin más propósito que el de celebrar la coincidencia de trabajar en el mismo género de actividades. Si no recuerdo mal, Clara dijo que ya había muchas reuniones de historiadores, pero faltaba una que sin compromisos o etiquetas nos permitiera saludar a nuestros maestros queridos, reencontrar a los colegas, conocer a la joven competencia o brindar con los viejos amigos. A los tres nos parecieron buenas estas y otras razones. Pero Manuel sugirió que podríamos llamar a esa ocasión el Día del Historiador y con la fuerza de ese bautizo, legitimar en el futuro la repetición de estas reuniones. Como ha ocurrido otras veces, al final de la comida pensé que esas ideas quedarían en buenos propósitos, sin llegar a convertirse en realidad. El estar todos ustedes reunidos en esta casa prueba que yo subestimé la capacidad realizadora y más aún el poder de convocatoria. Recuerdo que en aquella comida comentamos que los historiadores eran, en cierta medida, un gremio exitoso. Prueba de ello son los numerosos congresos, mesas redondas y conferencias que frecuentemente los reúnen y les permiten tratar todas las épocas de la historia y los temas más diversos. También se mencionó su inventiva y resolución para crear foros donde hacer públicas sus ideas, criticar a los colegas y recibir la opinión de los historiadores más remotos y extraños a nuestros medios habituales. No faltó quien encomiara la habilidad del gremio para autoevaluarse, repartir honores y asignar premios a sus miembros distinguidos. Al acumularse estas y otras pruebas acerca de la solidez y creatividad del gremio de los historiadores, más fuerza cobró la propuesta de hacer una reunión cuya principal motivación fuera el gusto de ver a los colegas, conversar con los amigos y gozar la compañía de quienes admiramos y leemos con frecuencia. En un escrito acerca de la historia, decía que estudiar el pasado supone un diálogo con seres, tiempos y lugares extraños. Como muchos de ustedes, al tratar a seres humanos distintos, aprendí a dialogar con ellos. Una de las enseñanzas más entrañables que me deparó el oficio de historiador fue reconocer que esta profesión exige una disposición para el asombro, una apertura hacia lo desconocido y una práctica de la tolerancia. De modo que si una motivación profunda habría de tener al reunir a los historiadores en esta casa hospitalaria, no podría ser otra que la convivencia, la tolerancia, el respeto a las trayectorias distintas, el aprecio por los logros ajenos y la amistad. Hago votos
porque esta reunión sea un día de encuentros y reencuentros gratos y que se repita en los años siguientes y se vuelva uno más de nuestros ritos colectivos. Esas fueron tus palabras, Enrique, lo cual son de una actualidad y te agradecemos enormemente este esfuerzo que veníamos haciendo desde hace muchos años y que hoy está consolidado. Muchas gracias, Enrique. Pues quisiera yo darle la palabra, que recuerden que es una reunión de amigos, es una reunión en la cual queremos apoyar a Enrique, distinguirlo como maestro y que es un diálogo abierto. Y comenzaríamos, Johanna, por ti, ¿verdad? Que ya tuvimos una conversación anterior, pero adelante con tus palabras. Muchísimas gracias. Pues como será mi herencia europea, a mí me gusta tener un texto, entonces me permití escribir un pequeño texto que voy a exponer a continuación. Ante todo, estimado y apreciado Enrique, estimados colegas con los que estoy participando en este evento en honor a Enrique, agradezco la invitación que me hiciera Clara. Me da muchísimo gusto de participar con ustedes aquí en Condomex, la casa de Manuel, a quien también hace ya un tiempo que no nos habíamos visto y me da mucho gusto. Igual que ver a mi amigo Rodrigo y a John Meyer y esperamos que se pueda conectar y a Javier García Diego. Si la idea es de compartir en esta ocasión algunos recuerdos que me resultan gratos recordar, iniciaré evocando el castillo de Chapultepec, la casa de los jardineros de antaño del castillo de Maximiliano, que está ubicado en la ladera del cerro. No sé si todos ustedes recuerdan que allí estaba albergado unos años la Dirección de Estudios Históricos. Eso ya es la prehistoria. Y se albergaba a principios de los años 1970 la Dirección de Estudios Históricos de Lina, cuyo director fue en estos años Enrique. Yo me encontraba recién desempacada de Europa, de Austria, y ingresé como investigadora al recién creado CICINA, que en ese momento todavía pertenecía a Lina. Así que yo cobré mis primeros sueldos o becas como investigadora de Lina, pero no duró mucho porque luego se cambió el CICINA al CIESAS. En 1972 y 73, esta dependencia del CICINA estaba acogida en este edificio referido del castillo. Y durante varios meses yo acudía allí a participar en el seminario sobre sociedad mexica que impartía Pedro Carrasco en este lugar. Siempre recuerdo que allí conocí a Enrique, quien tenía una excelente relación con Pedro Carrasco. Ellos compartían muchos enfoques académicos en común. En estos primeros encuentros recuerdo muy bien la actitud amable y generosa que mostró Enrique con los que estuvimos colaborando en el seminario de Pedro Carrasco sobre la sociedad mexica. Fue un encuentro muy grato y el inicio de una relación académica de muchos años que se extiende hasta el día de hoy. Siempre he encontrado en Enrique un auténtico interés en mis investigaciones y también un apoyo académico y he colaborado con él en numerosas ocasiones que me da muchísimo gusto recordar. Siguiendo recordando estos ya muy remotos años que para mí fueron el inicio de mis investigaciones acerca de la historia, la etnohistoria y la antropología de los pueblos indígenas de México. Asistí en 1976 al Congreso de Americanistas en París y junto con Ángel Paleán y Pedro Carrasco participé en un simposio
que organizó Enrique sobre el desarrollo económico de México y América Latina, evento que publicó posteriormente como volumen colectivo en el Fondo de Cultura Económica. Se trata de un excelente volumen que he revisado de nuevo recientemente a la hora de participar ahora durante este año en varios eventos conmemorativos acerca de los años de 1519 a 21 y la conquista de México. Con ocasión de estas fechas conmemorativas, la opinión pública del país y sobre todo la academia han retomado discusiones acerca de la herencia de los pueblos indígenas de México. Y me llama poderosamente la atención que periódicamente estos temas se vuelven temas de acaloradas discusiones en la academia y en la opinión pública. Después que durante los gobiernos neoliberales de las décadas recientes se trataba de silenciar estas tan necesarias discusiones. Sin embargo, aunque el interés por la herencia indígena de México y el legado histórico de estos pueblos se ha vuelto nuevamente tema de discusión académica, los estudios acerca de los procesos económicos y políticos desencadenados por la conquista, el surgimiento de los inicios del capitalismo y del colonialismo interno, la fundación de los imperios coloniales a nivel mundial, estos temas hoy día no están de moda en la discusión actual. Y yo considero esto una laguna, una ausencia. Al respecto de esta importante discusión de hace ya casi 50 años, el simposio que Enrique organizara en 1976 acerca de estos temas, con la participación a nivel internacional de destacados historiadores, economistas y antropólogos, y su posterior publicación por el Fondo de Cultura Económica, sigue teniendo una gran relevancia hasta la actualidad. Estuve releyendo las páginas de este volumen en el que tuve el privilegio de participar con un capítulo acerca de la comunidad indígena después de la conquista. Yo no soy la persona más indicada para hacer un recuento de toda la gran obra multifacética de Enrique. Además, no me corresponde el tiempo. Aquí mis colegas están más especializados en esos temas históricos y sin duda se van a referir a algunos de estos aspectos. Sin embargo, por otra parte, he seguido con mucho interés la incursión de Enrique en las lecturas críticas de la arqueología y la historia y antropología prehispánicas de México, y siempre hemos estado en comunicación a este respecto. Yo admiro mucho que Enrique haya establecido en sus libros acerca del mundo prehispánico una gran síntesis a partir de la lectura y la investigación de esos temas. Él nos proporciona esta lectura y una interpretación acerca de los procesos políticos que han forjado a la área cultural mesoamericana a través del tiempo. A partir de los materiales arqueológicos e incorporando novedosa información de estudiosos norteamericanos y a nivel internacional, que son relativamente poco conocidos en México, que han sido poco conocidos en México, Enrique ha reconstruido estos procesos sociales y políticos que nos transmiten una visión de conjunto que hace tanta falta y que además parte de las condiciones políticas y materiales de las sociedades de Mesoamérica para adentrarse en un complejo mundo de los procesos culturales y simbólicos de estas sociedades.
En muchas otras investigaciones especializadas de arqueólogos e historiadores, estas interrelaciones entre lo material y lo simbólico no quedan suficientemente abordados. Enrique Florescano ha escrito una verdadera historia cultural de México, pero sin descuidar de atención a los procesos políticos matriz de esta historia cultural, como lo demuestra otra de sus obras más importantes acerca de los orígenes del poder político en Mesoamérica. Además, Florescano reflexiona en sus libros acerca de la memoria mexicana, título con el que inició la secuencia de los volúmenes respectivos, acerca de los procesos de larga duración que abarcan desde la historia prehispánica y el proceso colonial hasta el México independiente. Visualizar este proceso de larga duración hace mucha falta para entender la idiosincrasia del México de hoy y de asumir plenamente el legado del pasado. Para finalizar, mencionaré que Enrique nos ha confesado que siempre desde joven le ha intrigado la cuestión de los dioses y héroes culturales prehispánicos, sus andanzas e historias, que ahora él ha reconstruido con una gran paciencia y pasión. Gracias, Enrique, por tu gran obra tan prolífica, profunda y tan bien escrita. Muchas gracias por estar aquí con ustedes y un gran abrazo para Enrique y mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias. Yo creo que Enrique estarás muy, muy emocionado también por estas palabras tan bellas y bien escritas de Johanna. Bueno, mientras esperamos que Jan Meyer pueda resolver, aunque sea por teléfono, su presencia, Clara, a ver si tú puedes también llamarle. Nosotros estamos tratando de estar en contacto con él, pero se va la señal, ¿verdad? Y entonces, Javier García Diego, tienes la palabra. Recuerda que es una reunión de amigos, una reunión que el objetivo principal es que Enrique esté con nosotros bien contento en todo lo que tiene que hacer por delante. Y adelante, Javier. Gracias, Manuel. Bueno, pues, aunque yo no soy europeo como Johanna, Bueno, disculpa. lo que es evidente, yo pensaba escribir un texto y le dije a Manuel, pues que así procedería y me dijo, no escribas texto, más bien prepara unas palabras, unas ideas y con eso pues se puede hacer un diálogo, una conversación muy agradable y yo diría incluso, ¿por qué no pensarlo? Una conversación que pueda ser muy útil para la historia. Yo no quiero iniciar como el típico aguafiestas, pero también quisiera recordar a todos los que están hoy aquí con nosotros, con Enrique, los que estamos hablando, que ayer más bien, pero el día del historiador, el 12 de septiembre, fue el día que falleció Álvaro Matute. Entonces yo desde aquí, pues quisiera hacer también un recordatorio de Álvaro. No me voy a referir a él, no es el momento, pero sí me llama la atención que en esta reunión se puedan confluir las trayectorias y los recuerdos de estos dos grandes maestros, dos grandes colegas, dos grandes historiadores. Dejo hasta ahí el tema de Álvaro Matute, pero sí quería traerlo a colación. Y inicio mi intervención tratando de disculparme de antemano, porque luego en este tipo de participaciones uno termina más hablando de uno en relación con el homenajeado que del homenajeado mismo. Y no quisiera que ese fuera el caso. Pero tengo que recordar que yo supe, antes de conocerlo obviamente, supe de Enrique Florescano cuando ingresé al Colegio de México allá por 1973-74. Estaba recién publicado el libro de los precios del maíz
Y bueno, yo pensé en hacer lo propio, plagiarle el tema, como se dice, para Revolución Mexicana, pero no, me di cuenta pronto que la historia económica no era lo mismo. También por ese entonces, Enrique dirigía o acababa de dirigir la revista Historia Mexicana, todavía recuerdo algunos números extraordinarios, revolucionó Historia Mexicana, la modernizó, le trajo temas contemporáneos, en fin, el célebre número 92 sobre el Estado mexicano. Y bueno, lo menciono porque hace unos días Historia Mexicana cumplió 70 años. Hubo una ceremonia y Enrique estuvo ahí, sé que estuvo ahí, o al menos eso es lo que yo entendí. Era una reunión donde iban a participar todos los exdirectores de la revista. Y bueno, ya que hablaba de la historia económica, primero que todo reconozco la capacidad de Enrique Florescano para fijar temas. Él es el introductor de la historia económica al país. Uno podría decir que había antecedentes. Bueno, siempre hay antecedentes. E incluso pienso en su maestro Chávez Orozco, pero el que institucionalizó la historia económica, el que hizo que hubiera publicaciones, revistas, asociaciones, que lo siguieran algunos colegas, que varios alumnos, muchos alumnos, desarrollaran tesis sobre ese tema de la historia económica, fue Enrique Florescano. Y créanme que introducir y fijar un tema en la historiografía no es fácil. Mi segundo contacto con Enrique Florescano fue en el 85, 1985. Me invitó ahí a ser el coordinador académico de una obra que se llamó Así fue la Revolución Mexicana. Algo que debo reconocer que admiré desde ese momento de Enrique Florescano es que no acudió al cuatismo, o sea, pudo haber apelado a algunos de sus amigos que trabajaban en historia de la Revolución y el proyecto hubiera salido incluso mejor. También debo reconocer otra característica de Enrique Florescano: apostaba siempre por la juventud. Yo en ese entonces acababa de regresar de Chicago y Enrique Florescano apostó por mí para la coordinación académica de ese proyecto. Eso, de verdad que se necesita valor académico, valor institucional para tomar ese tipo de decisiones. Luego vino el 92, el famoso 92, el año de los libros de texto. Yo fui invitado para hacer infantería, y hacer digamos, un primer bosquejo de redacción del capítulo de Porfiriato y Revolución para el libro de cuarto año de primaria. Lo saco a colación simplemente para comparar con lo que tenemos hoy en día. En aquel entonces el objetivo era acabar con algunos mitos historiográficos, racionalizar nuestra comprensión y nuestra visión de la historia de México y hacer algo que era un reto brutal: cómo darle a los niños de México una visión fresca y al mismo tiempo coherente, rigurosa de la historia de México. Yo no me quiero ni imaginar lo que pasó Enrique Florescano durante esos meses. Yo, que era infantería, dormía mal, esperando la mañana, la madrugada, para ver cuántos periodicazos habían aparecido ese día. Y lo que hubo fue un auténtico linchamiento por diferentes razones que no me viene a cuento mencionar, contra un proyecto académico muy generoso, contra una iniciativa académica muy valiente, muy innovadora. Hoy, comparen ustedes, los mitos están de vuelta. Los clichés se imponen. La historia simple, buenos y malos. Y ni siquiera tenemos el problema de la historia oficial. Ojalá. Hoy tenemos una visión de historia presidencial, que no es lo mismo que oficial. Y bueno, yo no recuerdo que hubiera habido esto en México.
después de Echeverría, Ixcatio, Panyeso, tema que, por cierto, Alejandra Moreno conoce divinamente. Siguiente etapa que quiero mencionar. Hace más o menos unos 10 años, fui invitado por la Universidad Veracruzana a un homenaje a Enrique Florescano. De hecho, se publicó un librito que traigo por aquí. Lo coordinaron Juan Ortiz y Nelly Palafox. A mí se me asignó el tema de Enrique Florescano y las instituciones y protesté. Y dije, es que es un tema inmenso. Todo en Enrique Florescano son instituciones. Él ha sido un creador de instituciones, un animador de instituciones, un refundador de instituciones. Si empezamos a hacer la cuenta de en cuántas instituciones Enrique Florescano metió la mano, no acabaríamos. De verdad, es impresionante. Y en ese sentido, como hombre de instituciones, yo encontré y sigo encontrando en Enrique Florescano las siguientes características. Liderazgo, sigue siendo líder de la historiografía mexicana. Muchos de nosotros lo reconocemos como jefe. Y no es una relación laboral, es una relación de admiración y de reconocimiento de liderazgo. Segundo, para ser hombre de instituciones tienes que tener visión, no crear elefantes blancos, crear instituciones realmente pertinentes que puedan durar porque el proyecto y la idea era adecuada, era pertinente. Tercero, responsabilidad, porque muchas veces esa creación de instituciones viene aparejada de responsabilidades laborales, políticas y presupuestales. Perseverancia. Toma mucho tiempo crear instituciones. Mucho tiempo. A veces años. Y por último, la quinta virtud que debe tener el creador de instituciones y que la tiene Enrique Florescano, a raudales, entereza. Saber que van a venir golpes y saberlos soportar. Hoy creo que se le dice algo así como resiliencia, aunque no es precisamente sinónimo el término de entereza que el de resiliencia. Bueno, todo eso es Enrique Florescano, pero es algo más. Es un hombre de proyectos, y lo digo en plural. Enrique Florescano, cuando tú te lo encuentras y le dices qué libro estás escribiendo, en realidad le deberías decir qué libros, siempre en plural. Enrique Florescano no solamente es autor de libros, es autor de colecciones, de series. Ser 70, Biblioteca Mexicana, obviamente la revista Nexos. Instituciones, ya Johanna mencionaba, El Castillo. El Castillo, cuando decimos El Castillo, sabemos a qué etapa nos estamos refiriendo. Así de sencillo y así de difícil. Entonces, yo con esto quisiera pues homenajear a Enrique Florescano. De verdad, él no se imagina lo que yo le debo, estas oportunidades, pero no es tanto lo que yo le debo, es lo que le debe la historiografía mexicana. La historiografía mexicana está en deuda y estará en deuda por mucho tiempo con Enrique Florescano. Es muy difícil decir cuál es el mejor historiador de México. Tú no puedes comparar entre alguien que hace historia prehispánica con alguien que hace historia política del siglo XIX o historia económica del periodo novohispano. Pero sí podemos decir cuáles son los líderes y cuáles son los historiadores más importantes. Y sin lugar a dudas, Enrique Florescano es uno de ellos. Te mando un abrazo cariñosísimo, mi querido Enrique Florescano, y agradezco a los organizadores que me hayan invitado a participar en este sentido homenaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Enrique, ¿tú quisieras decir algo ahora o más adelante? Más adelante, pero muchas gracias a Javier por tantos recuerdos y su valioso pensamiento acerca de mí. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues, Rodrigo, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por invitarme a ti
y a Clara. A este merecidísimo homenaje a mi querido maestro Enrique Florescano, aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. También pues me encanta estar con ustedes, Manuel, Clara, estar con mi querida maestra Johanna Broda, estar con bueno, Jean Meyer, espero que llegue, y pues con Javier García Diego, me da mucho gusto estar, y ojalá que llegue Jean Meyer. Prefiero también yo leerles en esta ocasión, porque sí quiero, exactamente como lo dijo Javier García Diego, no quiero tanto hablar de mi relación con Enrique. Por cierto, ya comencé a escribir eso, son muchas historias que voy a poder platicar, pero sí pensando sobre todo en las jóvenes generaciones, quisiera dar un panorama un poco amplio de pues, todas las diferentes cosas que ha hecho Enrique. A ver qué tal les parece. Participar en este homenaje a Enrique Florescano, hoy lunes 13 de septiembre de 2021, para celebrar el Día del Historiador, al amparo del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim, me llena de una emoción muy particular, porque Enrique ha sido para mí un maestro y mucho tiempo un jefe. Ahí sí, jefe, fue mi jefe, Javier, además de que lo sigue siendo. Y siempre un ejemplo y un verdadero amigo, desde que me inició hace ya más de 40 años al oficio de historiador, al admitirme a trabajar en el Departamento de Investigaciones Históricas, hoy Dirección de Estudios Históricos de Lina, el Castillo, como dicen Javier y Johanna, cosa que siempre le agradeceré, al igual que su apoyo y consejo permanentes. Y su ejemplo. Nunca ha dejado de admirarme su portentosa capacidad de trabajo. En aquel entonces, al mismo tiempo dirigía el Departamento de Investigaciones Históricas y la revista Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, en su primera y mejor época. Dirigía tesis y múltiples proyectos académicos. Escribía artículos y libros, daba clases, dictaba conferencias, presentaba ponencias, jugaba tenis por las mañanas, viajaba y vivía plenamente su vida personal y familiar. Lo pueden decir su esposa Alejandra Moreno Toscano, aquí presente, y sus hijas Claudia y Valeria, y ahora también sus nietas. Así, con esta intensidad vital, continuó ampliando aún más sus perspectivas, al abarcar la historia económica, climática, política, social, religiosa, cultural y de las conciencias, incluyendo con semejante vigor todos los periodos históricos de México, prehispánico, novohispano e independiente, escribiendo estudios especializados, obras de síntesis, de divulgación y de reflexión. Esta capacidad de iniciativa casi fáusticas tienen que ver con una característica personal, pero también con una voluntad y una decisión propias, algo así como el imperativo categórico de vivir la vida, cada momento de la vida, con la mayor intensidad posible. Cada momento es sagrado, nos es dado y nos corresponde vivirlo con la mayor intensidad y concentración. El carpe diem horaciano. Es notable, por ejemplo, que precisamente cuando tenía la gran carga de trabajo burocrático, político e intelectual que implicaba ser director general del INAH, Florescano publicara su libro Memoria Mexicana, ensayo sobre la reconstrucción del pasado, época prehispánica hasta 1821, es de 1987, que abrió un nuevo ciclo suyo de estudios sobre la autoconciencia de las sociedades mexicanas a lo largo del tiempo. Memoria Mexicana fue el inicio de un nuevo periodo de investigación, pero también fue la culminación de una trayectoria que lo fue preparando en los años anteriores. Desde 1969, cuando publicó su tesis de doctorado, Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810, Enrique se hizo presente en el campo, entonces relativamente nuevo,
de la historia económica del periodo novohispano, del que fue uno de los más activos impulsores en México. Florescano buscó acceder tanto a los investigadores como a los estudiantes y al público culto en una serie de estudios en los que dio amplios y memorables panoramas sobre la historia agraria del virreinato, sobre la historia económica y de los trabajadores, sobre la historia del clima, sobre la colonización del norte, sobre la época de las reformas borbónicas, sobre la configuración del espacio colonial, aquel estudio mítico para todos los que lo leímos con pasión que hizo con Alejandra Moreno Toscano, sobre el sector externo y la Organización Especial de México, entre otros temas, además de editar fuentes novedosas sobre crisis agrícolas, sobre los diezmos de Michoacán, descripciones económicas, y de coordinar obras colectivas sobre haciendas y plantaciones e historia económica latinoamericana, historias cartográficas, ilustradas y regionales, y colecciones de libros de historia del comercio exterior, de historia de la salud, asesor de los beneméritos CEP 70, la Biblioteca Mexicana que mencionó Javier, la historia ilustrada de México, que aún se está, bueno, que ya se dejó de publicar, magnífica. Sus intereses no se limitaron, como se ve, a la historia económica. Y es significativo repasar los seminarios en los que Florescano organizó a los investigadores del Departamento de Investigaciones Históricas en el Castillo. Seminario de Historia Urbana, coordinado por Alejandra Moreno Toscano, de Historia Económica y Social del siglo XIX, coordinada por Ciro Flamarión Santana Cardoso, de Historia de las Mentalidades, coordinado por Solange Alberro y Serge Grusinski, de la Cultura Nacional, con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, de Historia Oral, con Alicia Oliveira, de Historia de la Agricultura, el propio Enrique, entre otros. Estos maestros debían cumplir la función adicional de formar a los jóvenes investigadores, antropólogos, economistas, sociólogos, no solo historiadores, que Florescano contrató y en los que depositó su confianza, como dijo Javier, su confianza en los jóvenes. Su propósito al escribir siempre es darle información más amplia e informada de los temas tratados. Florescano se transformó en un importante difusor de las investigaciones históricas recientes realizadas por investigadores mexicanos y extranjeros, pero nunca entrega síntesis inertes, sin vida, sino verdaderos ensayos interpretativos en los que busca dar una visión en positivo de las cosas. Recuerdo haberlo visto con su faz concentrada en un congreso, rebatir tremendamente la ponencia aparentemente inocua de un profesor norteamericano. Implacable, su ceja levantada se volvió temible y legendaria, preciso y generoso en la crítica. Florescano ha seguido siendo amigo de la autocrítica y de la crítica honesta, que siempre pidió a sus alumnos, colegas y colaboradores. Esta asimilación sistemática de las investigaciones recientes generó en Florescano una corriente paralela de trabajos dedicados a la historiografía, la historia de la historia, en varios de sus niveles, incluyendo la realización o promoción de bibliografías temáticas y de divulgación, de balances historiográficos y de reflexiones y cuestionamientos. Al mismo tiempo, estuvo atento a la relación entre la producción del saber histórico y su recepción y asimilación por el conjunto de la población. Se dio cuenta que una gran parte del saber histórico se comenzó a producir en el siglo XX, en instituciones académicas para un público especializado, y que muchos de los libros publicados en el extranjero o tesis de doctorado tardan años, si no décadas, antes de ser consideradas en las obras de síntesis y de ser, mucho después, incluidas en libros de investigación, de divulgación amplia y en los libros de texto. Como resultado, una población como la mexicana, con un fuerte sentido del pasado, en buena medida vive con una autoconciencia mucho más mítica que histórica.
Esta dicotomía entre la producción del saber histórico y su asimilación por la sociedad, varias veces criticada por Florescano, impone una función, una tarea al historiador en la sociedad, no solo como generador, sino también como transmisor de un conocimiento especializado y como formulador de ideas, de preguntas y de respuestas importantes y aún imprescindibles para la nación. La consideración amplia de las investigaciones de historia mexicana permite acceder a un mirador privilegiado de nuestro ser, porque abarca tanto las investigaciones nacionales como las extranjeras, que dan en su conjunto una pluralidad de visiones, críticas y amistosas a la vez, invaluables para el mejor y más honesto conocimiento de nosotros mismos. En estos repasos y balances, Florescano revisa los estudios realizados, pero jamás de manera pasiva. Siempre un orgullo de raigambre juarista lo hace afirmar una concepción propia, con significado profundo para la historia del país. Al mismo tiempo, la consideración de la historiografía mexicana y extranjera condujo a Florescano a una conciencia fuerte del relativo atraso de las investigaciones realizadas en México respecto de las del extranjero, pese al esfuerzo de unos cuantos grandes maestros, entre los que se cuenta el propio Enrique, lo cual lo condujo a una fuerte crítica a las condiciones de producción del saber histórico en México, particularmente en lo que se refiere a la debilidad de las instituciones académicas, la carencia de discusiones serias y de una verdadera competitividad. Esto, por cierto, ya está cambiando hoy en día. Esta reflexión historiográfica, que acompañó sus años de estudio de historia económica y social colonial, culminó en un intento de aprehensión global de las cambiantes visiones del pasado que han privado en México, Memoria Mexicana, que inició una nueva veta de estudios de Enrique Florescano. Esta investigación sobre la memoria histórica de México a lo largo de su historia se refiere no tanto a la memoria de los individuos a lo largo del tiempo, sino en primer lugar a la memoria del poder, de las formaciones estatales, por lo que Florescano se interesará tanto en las reconstrucciones positivas del pasado como en la formación e imposición de versiones mitológicas, apologéticas y propagandísticas. Memoria Mexicana era el primer volumen dedicado a los periodos prehispánico y colonial de un estudio que debía abarcar también los siglos XIX y XX. Después de la primera edición de 1987, Florescano publicó 2 versiones sucesivamente ampliadas de Memoria Mexicana, pero no publicó el anunciado segundo volumen. No es que la historiografía del México independiente no le haya interesado, pues en varios libros posteriores la ha tratado o tocado desde diversos puntos de vista, supliendo en cierta medida el volumen anunciado. La historia y la historiografía del México colonial e independiente siguieron interesando fuertemente a Enrique. En El Nuevo Pasado Mexicano, de 1991, ofreció a los estudiantes e investigadores un útil panorama de los estudios recientes sobre la historia de México, tratando sucesivamente los periodos prehispánico, novohispano y nacional. Pero los capítulos más vigorosos son el relativamente breve que dedica al siglo XIX y el extenso que dedica a la Revolución Mexicana bajo la mira del revisionismo histórico, hoy denostado, por cierto, más un severo diagnóstico sobre los desafíos del presente y del futuro. En otro libro, Etnia, Estado y Nación, escrito en 1997, para intentar dar cierta claridad en relación con las preguntas que planteó al país la rebelión chiapaneca. ¿Oyes bien y se ve bien? Sí, muy bien. Muchos elogios. Muchos elogios. Muy bien. Sí, pero cómo no. Tras dar un panorama de la matriz nativa y de los indígenas y la sociedad colonial, Florescano presentó las complejas relaciones entre el Estado Nacional y los indígenas y evaluó los saldos de las luchas indígenas y campesinas en el siglo XX. Su
Historia de las historias de la nación mexicana, de 2002, comienza en el preclásico y continúa hasta el presente, lo mismo que La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, de 1998, uno de sus libros más logrados, recientemente reeditado, ampliado y bien ilustrado con la colaboración de Moisés Guzmán Pérez. Me acaba de llegar la edición rústica de este precioso libro sobre la bandera mexicana. Habría que mencionar igualmente dos obras coordinadas por Enrique, que respectivamente muestran las dos caras de la memoria mexicana en el siglo XX. Historiadores de México en el siglo XX y Mitos mexicanos, ambos de 1995. Así pues, el estudio sistemático de Florescano de la historiografía mexicana lo condujo a la concepción de una gran investigación de la memoria mexicana a lo largo del tiempo, en la que el registro histórico y la mitología no dejaron de mantener una relación compleja y significativa. Y aunque su proyecto abarca el conjunto de la historia mexicana, los aportes, los descubrimientos, las ideas fundamentales y más notables han surgido en su estudio del periodo prehispánico, de donde surgieron también muchos de los elementos que dieron vigor a su entendimiento de la situación en los periodos posteriores. Entre la primera edición de 1987 de Memoria Mexicana y la segunda, de 1994, la parte prehispánica creció de 80 a 250 páginas. Todos los capítulos fueron reformulados y repensados y aparecieron 2 capítulos nuevos. El primero está dedicado a las cosmogonías mesoamericanas y la creación del espacio, el tiempo y la memoria. Y su elaboración corrió pareja a la del librito Tiempo, Espacio y Memoria Histórica entre los Mayas de 1992 y fue continuado y profundizado por Memoria Mexicana, Memoria Indígena de 1999 y La Historia de las Historias de la Nación Mexicana de 2002. En este libro fundamental, Florescano definió una serie de cánones o paradigmas de la reconstrucción histórica mítica del pasado en México, en la que sobresale el planteamiento de la existencia de un primer libro o códice mexicano originario, compuesto en los primeros siglos de nuestra era, en donde se expone en toda su amplitud el origen de los dioses, del mundo, de los hombres, de la agricultura, de los reyes y de los reinos. Este primer libro mexicano merece destacarse. Es un libro de historia y su contenido fue reproducido y adaptado en los relatos históricos que los diferentes señoríos, reinos e imperios, hasta que con las grandes migraciones del periodo posclásico, el canon fue, piensa Enrique, parcialmente modificado para incluir las migraciones de los pueblos desde su mítico lugar de origen hasta su asentamiento propio. El otro capítulo agregado a la segunda edición de Memoria Mexicana está dedicado precisamente a la relación de mito e historia, 2 de cuyos apartados tratan de la ciudad maravillosa y de el mito de Quetzalcóatl, que resultaron altamente engendradores, productivos de estudios y reflexiones. En el apartado dedicado a la ciudad maravillosa, Enrique establece que por sus características, la imagen idílica de Tula corresponde a lugares donde siglos antes se desarrolló la civilización olmeca o la gran cultura maya. Esta imagen de Tollan, sin embargo, es más bien la expresión de un ideal de civilidad que fue seguido y retomado por Teotihuacán, Tula, Cholula y Tenochtitlan, entre otras grandes ciudades. Queda pues rota la identificación hecha desde los años 40 del siglo XX de la mítica Tollan con la entonces recién descubierta ciudad de Tula, Xicocotitlán, en el actual estado de Hidalgo. Y a pesar de que Florescano reconoce la primacía y grandeza de Teotihuacán, solo en Memoria Indígena va a plantear la identificación de la Tollan primigenia con una ciudad particular, Teotihuacán,
como lo habían sostenido ya algunos investigadores solitarios, como Laurent Séjourné. El mérito de Florescano no reside, pues, en la novedad de la hipótesis, sino en la fuerza de la argumentación, la consistencia de las fuentes y el desarrollo de sus consecuencias. Es impresionante la cantidad de información que Florescano recoge, articulando las investigaciones arqueológica, documental, iconográfica y epigráfica, muchas veces contrapuestas. Y es de advertirse la importancia que las imágenes adquieren en sus libros, que no solo asimilan muchos de los logros de los intentos de lectura de la escritura maya, sino que incorporan a las imágenes al conjunto de las fuentes sobre el México antiguo. Ahora que un universo de códices en piedra y cerámica se agrega a los escasos códices prehispánicos en papel sobrevivientes, Florescano nos enseña a ver, a observar, a entender. Muchas cuestiones siguen abiertas. Si Teotihuacán tuvo el nombre mismo de Tolan, si pudieron existir otras Tolan, existentes o ideales, antes de Teotihuacán. Si realmente en Tolan, Teotihuacán, se hablaba una forma del náhuatl. Si allí nació el mito de los 5 soles cosmogónicos. Siempre discuto eso con Enrique. La naturaleza de la dimensión imperial de Teotihuacán, etc. Pero lo importante es que la hipótesis de la identificación de Tolan con Teotihuacán permite rearticular y repensar la historia toda del México prehispánico. La cuestión no carece de importancia por lo que se ve, y sin embargo, la identificación propuesta por Florescano no ha recibido la recepción que se merece entre los historiadores. No me refiero, por supuesto, a una aceptación llana, sino a la posibilidad de una discusión a fondo de la identificación y de sus implicaciones. El otro apartado agregado a la segunda edición de Memoria Mexicana se refiere al mito de Quetzalcóatl, que también dio lugar a una serie de libros. El mito de Quetzalcóatl de 1993, con una segunda edición muy ampliada en 1995, y Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, que no es una tercera edición, sino una nueva formulación del problema. Y varios otros libros, hasta llegar al reciente Dioses y Héroes del México Antiguo de 2020. Es de recordarse que las primeras contribuciones de Florescano sobre Quetzalcóatl y Tolan datan de 2 artículos publicados en las revistas Historia Mexicana y Cuadernos Americanos, la de Silva Herzog, Silva Herzog abuelo, al comienzo de la carrera de Enrique, en 1963 y 1964, hace ya casi 60 años, sí. Y que Enrique Florescano, en colaboración con Alejandra Moreno Toscano, su esposa, compañera intelectual de trabajos y de vida, publicara en 1965 su primer gran balance historiográfico dedicado precisamente a la bibliografía del maíz en México. Desde entonces, el maíz, sustento fundamental de todos los mexicanos a lo largo de los milenios de su historia, base de su hacer y de su pensar, se volvió en el centro de las investigaciones de Florescano, primero en el gran ciclo de investigaciones centradas en la historia agraria del periodo novohispano y después en el ciclo surgido de Memoria Mexicana, particularmente en lo referido al mito de Quetzalcóatl, identificado primariamente con el dios del maíz, hilo conductor que le permite retomar y afinar su interpretación de las memorias del México prehispánico. Dios de la vida, de la creatividad y de la regeneración, de la unidad del todo y de su riqueza, se entiende que Quetzalcóatl, acaso con su pareja Tonantzin-Cihuacóatl, sea el numen tutelar de Enrique Florescano. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y el doctor Meyer de plano no se pudo conectar. Entonces voy a dar la palabra a Clara García, con quien ideamos este acto que pensábamos que era más espontáneo.
¿verdad? Bueno, también quiero decir que Enrique le dictó un texto a Clara para que lo leyera y te damos la palabra a Clara. Gracias, Manuel. Gracias, colegas. Y gracias, Enrique, por estar aquí. Alejandra, Claudia, Valeria y la familia Florescano extensa, también los saludo. Yo, a diferencia de mis colegas que me han precedido en este Día del Historiador en honor a Enrique, voy a ser como el borrego errante. Yo sí me voy a ceñir a los 5 minutos y yo sí voy a dar únicamente una visión muy personal y cariñosa que le quiero ofrecer a Enrique. Parte de esto ya, y como se darán cuenta algunos, ya lo había dicho, pero creo que es importante repetirlo en este momento. Entonces lo voy a leer porque estoy bastante emocionada. Va a ser rápido. Aquí estamos reunidos en el Día del Historiador para celebrar a todos y todas las colegas historiadoras y su labor, aún dentro de todas las dificultades que ha impuesto esta pandemia, pero también para rendir un merecido honor a uno de los historiadores más destacados e influyentes de los últimos años, mi querido amigo Enrique Florescano. Una parte de lo que diré hoy ya lo escribí en otra parte, en otro momento, como en el libro que publicó Nelly Palafox, aquí presente. Hola Nelly, y Juan Ortiz, para su homenaje que se hizo en su estado natal de Veracruz. Y quise rescatar parte de este texto para dejar de nuevo públicamente un testimonio de mi experiencia con Enrique y el impacto que esa amistad ha tenido en mi trabajo y en mi vida. Creo que estos recuerdos y estos momentos los he llevado siempre conmigo como historiadora. Entonces, ahí va. Aunque mexicana, yo no crecí ni estudié en México, y aunque en un principio me dediqué a estudiar la Edad Media y el Renacimiento, fue imposible al comienzo de la década de los 70 conseguir trabajo alguno. Después de muchos intentos fallidos en varias instituciones, me recibió Enrique, entonces director de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como es su costumbre, me recibió amablemente y de manera muy generosa, me escuchó con interés y me ofreció consejos a pesar de no conocerme. Que esa es una de las grandes características de Enrique. Siempre le daba oportunidad a todos, no tenía que conocerse o ser recomendado de alguien. El consejo que me dio cambió mi vida totalmente. Me dijo que si pensaba residir en México, podría contemplar la posibilidad de especializarme en la historia de México, que finalmente podría comparar la historia de México con la de Europa y que las herramientas que adquiriría yo en la universidad extranjera a donde me dirigía me servirían para posteriormente trabajar en México. Así me dediqué al estudio de la historia novohispana, una feliz decisión. Al regresar a México, comencé mi primer trabajo en la Dirección de Estudios Históricos como profesora investigadora. En las instalaciones de Chapultepec, con sus grandes ventanas que daban un corredor externo, cualquiera que pasara podía ver al interior de mi cubículo, en donde un día estaba alimentando yo a un pequeño ratoncito que se había resguardado días antes ahí. Le convidaba un poco de queso de mi emparedado. Pasó Enrique y me miró por un momento. Sentí desconcierto, hasta miedo. Pero luego con mi mirada seria y esa ceja levantada, me inspiró más miedo todavía. Sin embargo, me dijo que por qué no también le convidaba un poco de jamón al ratoncito. Y después ya dejé salir un gran suspiro. Y eso es característica de los años felices y de enseñanza que yo pasé en la Dirección de Estudios Históricos. Aquel consejo, o sea, no el de darle más jamón al ratón, sino que me dedicara a la historia de México, ese consejo y posterior empleo me colocó sobre un camino certero, me cautivó la historia novohispana y me integró a México como nada más ha podido hacer antes o realmente después. Ahí, bajo la dirección de Enrique e integrada a un seminario de investigación, aprendí día con día
los avatares y problemáticas de la historia, y me integré a la aventura de ser mexicana por medio del oficio de elaborar y comunicar la historia de México. El hacer historia y la obra de Enrique en torno a la historia de la historia y sus usos me integraron a mi país que no conocía. Adquirí un sentido de pertenencia, ya que el oficio de historiar, que aprendí especialmente de Enrique, es un asunto público, pero también es un asunto personal. Hacer historia es una empresa épica, individual y colectiva, como todos los libros de Enrique. El entusiasmo y compromiso que adquirí ahí nunca me ha dejado. Me percaté de esto al ver que Enrique, como historiador, maestro, creador de instituciones, impulsor de jóvenes profesionales, promotor cultural y editor, entre otros, no se puede divorciar de su trabajo como historiador, como persona. Voraz lector de la historia, de insaciable curiosidad intelectual súper contagiosa y de gran generosidad, Enrique es, sobre todo, un humanista que entiende la historia como una explicación de la humanidad colectiva, paradójica y maravillosa, contradictoria y retadora, creadora, en donde la memoria conserva los eventos y los procesos necesarios para vivir y perdurar. Aprendí que la historia tiene un papel activo, una función social que la perfila a tomar parte en los acontecimientos y a no estar por encima de ellos. Yo creo en lo significativo de los ritos y ceremonias, a eso me dedico, a eso es lo que estudio. Y hoy, en el umbral del resto de mi vida, portando una nueva piel y con el corazón en la mano, te agradezco, Enrique, especialmente tu constante mentoría y tu amistad. Y te quiero afirmar aquí y en público, hoy, que contemples tu legado, que no nos vamos, que seguiremos persiguiendo la historia y que hoy no quise hablar de Florescano, el historiador, que tanto ha contribuido a la historiografía mexicana, sino de Enrique, mi amigo y mi mentor, y ese amigo hoy le doy las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Y ahora, gracias. Y ahora me permito leer un recadito que me dictó Enrique esta mañana por teléfono. Clara, Manuel, amigos historiadores, muchas gracias por esta alegría inesperada. Me siento muy feliz y agradecido por sus palabras, sus recuerdos y trabajo conjunto a favor de la historia y del pensamiento que nos hace ver el presente y a quienes nos precedieron. Sus voces, sus hechos, siguen alimentando la continuidad de la vida. Gracias mil a todos quienes me enseñaron y me apoyaron y que siguen siendo mis amigos. Enrique Florescano. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud, exactamente. Antes de darte la palabra, Enrique, pues yo quisiera decir que yo te conocí en Tlaxcala en 1990, en aquel congreso que estuvo David Brading, quien conocí también a partir de ese congreso, del cual salió el libro Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano. Y después, poquito tiempo después, aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, con Dumex en ese momento, donde eres uno de los consejeros de aquí del Consejo del Centro de Estudios. Siempre tan crítico, comentarista de los aconteceres en México y en el extranjero, abierto al diálogo, y bueno, pues los consejos que yo recibí de ti también, estando como director. Muchas gracias, Enrique. No sé si quieras comentar algo, Enrique. Solo agradecer a ti, a Clara, este momento tan importante para mí y que varios de mis amigos y colegas han hablado de mí de una manera tan elocuente y rica. Y para mí me hace recordar todas esas épocas, libros,
momentos creativos que tuve en mi profesión de historiador. Muchas gracias por la ocurrencia de reunir a estos compañeros, colegas y amigos en este Día del Historiador. Espero se prolongue y dé más voz a las nuevas generaciones. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Cerramos este acto con el cariño de todos y un abrazo virtual, Enrique, y esperamos verte pronto. Gracias a todos los participantes, al público que nos ha seguido y bueno, Enrique, pues a seguir. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Tienes muchos comentarios, Enrique, que los puedes ir leyendo. Muchas felicitaciones, pues, de toda la gente que te quiere. Magali, Miriam, Iván Ruiz Lastra, Ana Belén, Miriam Camarillo, Gisela, Ana Belén Zamora, Diego Florescano, yo creo que es tu nieto, Luis Rodríguez, Nicole, Nelly Palafox, etcétera. Los tienes ahí a la vista de los recados que te envían y bueno, pues con el cariño que todos te profesamos y el reconocimiento que tienes por parte del gremio de los historiadores. Muchas gracias a todos. No nos queremos ir. No nos queremos ir. Bueno, si alguien quiere comentar algo, adelante. Las fiestas de cumpleaños de Enrique, que eran muy grandes eventos organizados por Alejandra. Siempre recordamos todo esto. Alejandra, muchos saludos, muchos saludos, Alejandra. Un gusto de compartir con Alejandra. Sí. Bueno, no nos queremos ir. No nos queremos ir. Yo le quiero mandar muchos saludos a tus hijas también. Sí. A tus hijas que con tanto cariño y tanto entusiasmo acogieron esta idea, que están ahí presentes. Muchas gracias, Valeria y Claudia. Gracias, Manuel. Bueno. Sí, yo también allí estoy muy emocionada. Ha sido realmente una hermosa tarde. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y sí, muy emocionados. Fue un momento muy emocionante para todos nosotros. Yo estoy aquí de chillona, pero